De alas negras y anaranjadas, la mariposa monarca es un insecto deslumbrante, no solo por su belleza física, sino por su adaptación biológica. Luego de permanecer varios meses en los bosques del sureste de Canadá y noreste de Estados Unidos, la monarca retorna a su residencia de invierno. Los bosques templados de Oyameles, ubicados en los límites de los estados de México y Michoacán. Año con año, millones de mariposas monarca emprenden en el otoño el viaje más largo que se conoce entre los insectos, al único lugar en el mundo en el que se puede observar de cerca la maravilla natural que es la hibernación de la mariposa. Ven con nuestros especialistas para admirar a la mariposa monarca de apenas poco más de 2 gramos de peso y que viaja durante 45 días una distancia de entre 4 y 5,000 kilómetros hasta nuestro país. Turismo Cultural INA, la aventura del conocimiento. Asómate a Tehuacalco, lugar de la caja de piedra, culto al sol y a los cerros, al fuego y al agua, al rayo y la piedra. Nueva zona arqueológica Tehuacalco en Guerrero. Descúbrela. En 1904 se comenzó a edificar en la Ciudad de México la sede de un nuevo Teatro Nacional. El proyecto era del arquitecto italiano Adamo Boari y formaría parte de los festejos del centenario de la independencia promovidos por el presidente Porfirio Díaz. La construcción, varias veces suspendida, tomó 30 años y el resultado fue la combinación de los 2 estilos artísticos predominantes de la época, el Art Nouveau y el Art Déco en exterior e interior respectivamente. Así, aquel edificio concebido en los primeros años del siglo XX como Teatro Nacional sería concluido 3 décadas más tarde como el Palacio de Bellas Artes y fue inaugurado el 29 de septiembre de 1934. La fachada principal se divide en 3 cuerpos. En el centro se alza el pórtico con su columnata de mármol de Carrara.
En la parte superior se halla un gran tímpano, en el que destaca el conjunto escultórico del italiano Leonardo Bistolfi, con una figura central femenina que representa la armonía, rodeada de los estados del alma musical: dolor, ira, alegría, paz y amor. Las paredes, pisos y columnas interiores se revistieron con mármoles mexicanos de diferentes tonalidades. Los muros del interior fueron decorados con obras de los más destacados pintores mexicanos: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Roberto Montenegro, Jorge González Camarena y Manuel Rodríguez Lozano. Un magnífico recinto destinado a la presentación de ópera, ballet, música y exposiciones de gran interés para todos los públicos. Venga con los especialistas de Lina al Palacio de Bellas Artes y disfrute de su arquitectura y de sus múltiples eventos culturales. Antiguo Colegio Jesuita. Arquitectura virreinal de los siglos XVI y XVII. Muestra del esplendor del barroco. Un espacio que nos traslada a la vida, el arte y la historia de la Nueva España. Museo Nacional del Virreinato, Tepoztlán, Estado de México. Venir al centro histórico de la Ciudad de México nos da la oportunidad de observar el proceso cultural que ha tenido la capital del país. Para Ventanas Arqueológicas 2, también visitamos lo que es la maqueta, que está aquí a un lado de la entrada de Templo Mayor. También visitamos Templo Mayor e incluimos esta vez lo que es la casa del Marqués del Apartado. Ahí se observan vestigios de otro templo, sus escalinatas. Es un templo muy largo, tiene cerca de 70 metros de largo. Nosotros solamente vemos un fragmento de aproximadamente unos 10 metros. Y es un templo muy interesante porque en él es en donde se traían las diferentes esculturas de algunas de los pueblos que eran conquistados. Se traían acá esculturas para mantenerlas en este edificio. Visitamos también entonces el Museo de la Caricatura. Ahí hablamos de otro templo, es un templo que estaba dedicado a Mixcoatl y también es muy largo y también enfrente de este se localizaron diferentes esculturas. Y este templo continúa hacia el poniente y en ese lugar hay también vestigios de este mismo templo y ahí se puede observar en mejor posición. Bueno, es interesante venir aquí porque se puede observar todo el proceso cultural que ha tenido la ciudad. Precisamente estas ventanas arqueológicas ilustran mucho
cómo ha ido cambiando la ciudad y cómo no es necesario retirar los edificios que actualmente están en uso para entender todo este proceso cultural. Con estos pequeños fragmentos de las ciudades pasadas de aquí de México, podemos entender desde la más profunda, la que le siguió y la actual, todas en un solo proceso, las podemos ver en un solo momento, y de ahí que podemos entender más en la historia de la Ciudad de México. La diversidad y los contrastes del centro histórico, tanto arquitectónicos como históricos, lo hacen ser un lugar esplendoroso y dinámico. Recorrer la Alameda Central de la Ciudad de México te lleva a recordar la historia del parque público más antiguo de esta ciudad, construido en 1592 por el virrey Luis de Velasco Hijo, ubicada al poniente del centro histórico. Al terminar el mandato del virrey Luis de Velasco, la Alameda decayó hasta el punto de haber sido utilizada por vecinos de la ciudad para que pastaran sus caballos. En respuesta a tal situación, este parque tuvo que ser bardeado y así permaneció durante varios siglos. Incluso durante años funcionó en el límite poniente del parque, en la plazoleta de San Diego, como hoguera de la Inquisición. En 1775, el virrey Carlos Francisco de la Croix amplió las calzadas laterales de la Alameda, la cual tomó ahora una forma rectangular en vez de la cuadrada que había tenido hasta entonces. De igual modo, trazó las calzadas interiores y se mandaron construir 4 nuevas fuentes. Fue uno de los paseos favoritos de la emperatriz Carlota Amalia de Bélgica, esposa del emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, quien mejoró la jardinería del lugar con la siembra de una gran cantidad de rosas y donó la fuente de Venus conducida por Céfiros, obra del escultor Mathúrin Moreau. Posteriormente, el presidente Benito Juárez mandó derribar los muros de la Alameda para evitar crímenes que pudieran cometerse a favor del abandono y de las sombras. Asimismo, introdujo un sistema de iluminación en 1868. Durante el Porfiriato se dio mantenimiento a la Alameda Central y se inició la construcción del Palacio de Bellas Artes en el límite oriente, y con motivo del centenario de la independencia de 1910, se construyó el hemiciclo a Juárez en el costado sur del parque y el kiosco morisco, que tras una breve estadía en esta alameda, fue trasladado a la colonia Santa María la Ribera. La última vez que la Alameda Central fue objeto de una intervención fue en 1973, hasta que en el año 2012 se llevó a cabo un proyecto integral de remodelación que duró 8 meses. Este trabajo consistió en la restauración del hemiciclo a Juárez, del kiosco, de esculturas y pavimentación, áreas verdes, remozamiento de fuentes, extensión de banquetas, así como la implementación de elementos nuevos, como un sistema de iluminación y red de suministro de agua para fuentes y riego.
Acompáñenos a visitar la renovada Alameda Central, que desde hace 4 siglos es parte emblemática de la Ciudad de México. Turismo Cultural INA, la aventura del conocimiento. Museo Nacional de Antropología. Tlahteli, nombre náhuatl que significa montículo de arena, fue el centro comercial más importante del México prehispánico, ahora llamado Tlatelolco. Tlatelolco fue una ciudad que participó en todas las campañas militares de conquista hacia otras poblaciones de México prehispánico. Aquí se encuentra la Plaza de las Tres Culturas, en donde se reflejan 3 importantes etapas de la historia de México: la prehispánica, la colonial y la contemporánea. Pero bueno, vamos a empezar desde la época prehispánica, con los mexicas que se van a separar de la Gran Tenochtitlán y que van a fundar esta hermosísima ciudad que muchos le han llamado la ciudad gemela de Tenochtitlán, y sin embargo, más bien fue el centro comercial de lo que sería la zona náhuatl en el altiplano central. Estamos en el templo calendárico, que se le puso este nombre porque justamente todos los grabados que tiene a su alrededor en 3 de las caras nos hablan sobre las trecenas que se manejan en el calendario del Tonalpohualli, que cuando se encuentra el mural de la fachada poniente, que va a ser el que lo cierra, nos da la 4ª trecena, y esto nos relaciona justamente a un ciclo de 52 años. Ahora estamos en lo que sería el edificio del Templo Mayor, que también podemos ver sus diferentes etapas constructivas, y vamos a ver lo que sería la etapa número 2, corresponde también como la de México Tenochtitlan, pero aquí lo que vamos a observar es que pudieron rescatar un nivel más, es decir, aquí vamos a ver que tenemos 1, 2, 3 niveles constructivos. Tenemos claramente definidas las 2 escalinatas que nos van a llevar hacia la parte superior, en donde debieron de haber estado los 2 templos gemelos dedicados a Tlaloc y a Huitzilopochtli. Y aquí tenemos muy bien definidas las etapas 3, 4, 5, 6 y hasta la 7, que está un poco más allá de la plaza, que nos hablarían del desarrollo que también tuvo Tlatelolco a lo largo de los casi 200 años que pudo haber tenido de evolución. Aquí estamos en el Templo de Santiago Apóstol, que es una de las primeras iglesias que vamos a tener aquí dentro de lo que sería la Ciudad de México. Pertenece al siglo XVI, es franciscana. Podemos ver a mi lado derecho lo que es la típica puerta porciúncula de esta orden. Aquí vamos a tener la fundación de un colegio maravilloso que fue el Colegio de la Cruz, en donde uno de sus más importantes maestros va a ser Fray Bernardino de Sahagún, que es quien nos deja un legado muy interesante a través de la recopilación de una serie de documentos que nos van a poder ilustrar sobre lo que fue la vida del México prehispánico. El altar mayor, que se encuentra en el interior del Templo de Santiago Apóstol, está compuesto de manera muy austera, solamente por un grabado que nos muestra precisamente la batalla de Santiago, en la que va a derrotar a los moros. Estamos frente al mural de David Alfaro Siqueiros, pintado en 1944, que se le conoce como Cuauhtémoc contra el mito. Aquí lo que nos trata de explicar David Alfaro Siqueiros es la batalla de la conquista. Del lado derecho vemos la representación del último tlatoani mexica, que está luchando en contra de este caballo poderoso que nos representaría a los españoles, mientras que en la parte de abajo, por un lado, vemos la caída de esta cultura maravillosa, y del lado derecho, aún presente y fuerte, el elemento que representa la serpiente emplumada Quetzalcóatl.
Esta Plaza de las Tres Culturas fue en donde se desarrolló el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. Y aquí lo que vemos a mis espaldas es el movimiento conmemorativo a los 25 años, que nos dice algunos de los nombres de los participantes y la ceremonia que se llevó a cabo para poder de alguna manera recordar lo que pasaron en estos días previos a las Olimpiadas. Acompáñenos a esta visita de Tlatelolco con turismo cultural del INAH. Les aseguro que no se van a arrepentir. Turismo cultural INAH, la aventura del conocimiento. Un diálogo entre los hechos históricos y la expresión plástica. Pintores europeos y mexicanos de los siglos XV al XX. Más de 50 obras plásticas en la muestra Conexiones y reflejos en el arte y la historia. Hasta febrero de 2013, en la Galería de Historia, Museo del Caracol, con obras del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, España. Nos encontramos en Tenancingo, Estado de México, recorriendo la memoria de la indumentaria tradicional milenaria, que es el rebozo de bolita de algodón. Es importante distinguir al rebozo de bolita, el por qué se le dio el nombre de rebozo de bolita, y la realidad y lo que nos dice la historia es que el rebozo de bolita es todo aquel que está hecho de algodón, porque desde la época prehispánica el algodón siempre llegó en bolitas y los artesanos lo teníamos que hilar. Durante la época precolombina el rebozo fue un lienzo de color tradicionalmente blanco, o a veces tenía alguna imprimatura que daba un color totalmente liso. Aquí en Tenancingo, el primer grupo de indígenas que existieron aquí fueron mayas en 1551. Y ellos tenían ese tipo de telar, el que estoy usando yo ahorita. Legalmente, cuando yo empecé a oír el nombre que me nombraba mi papá, se llama aliño, no telar de cintura, aliño. En la época virreinal, con la venida de la Nao de China, bueno, tenemos como consecuencia que de regalo la Nao le da a Tenancingo el diseño que se conoce como diseño ICAT, y bueno, y le da ese carácter que es el carácter del rebozo, que tiene labor, así se le conoce a ese rebozo que está como jaspeado o con dibujos de greca. Bueno, los diseños muchas veces copian uno, pero muchas veces, como yo soy creador, y entonces yo he sacado de la mente varias preparaciones, varios dibujos diferentes a todos los demás rebozos. Sí, ese es el origen del rebozo de bolita. Hoy en día también en otras regiones se le da nombre de rebozo de bolita a un rebozo que en su diseño le pusieron bolitas. Nosotros pudiéramos ponerle bolitas a este rebozo y llamarlo rebozo de bolita por el hecho de tener bolitas. Este rebozo de bolita lo vemos que pues le servían para cargar, para llevar al bebé, para taparse, para quitarse el sol, pues humedecerse incluso o refrescarse. Y bueno, esta prenda va a tener durante su proceso histórico pues toda una tradición que actualmente se resume en Tenancingo. Nosotros somos una familia de tradición reboceros, ¿sí? Desde finales de 1800 en la casa de ustedes se han hecho rebozos y lo vamos aprendiendo prácticamente por herencia. El trabajo yo lo logré por el ayuda de mis padres. Mis padres trabajaban el rebozo allá por 1935, 36. Yo siempre he dicho que este oficio se trae en la sangre para poderlo desarrollar.
Muchas veces nuestros papás no son buenos maestros para estarnos enseñando, sino con el diario vivir y de estar viendo todo lo que se hace en un taller de rebozos, es como vas adquiriendo el conocimiento. El rebozo de Tenancingo se ha distinguido siempre porque siempre es en algodón, que se anuda en la parte del lienzo o del hilo y que después, bueno, se mete a pintar en una cubeta o en un contenedor de pinturas minerales y vegetales, y bueno, y posteriormente se desanuda, se mete al telar, en este caso telar de español, que es el telar de pedal, y bueno, se acomoda perfectamente y se procede a tejer o a ir armando hasta que queda ese diseño que actualmente conocemos, que es único de Tenancingo, porque bueno, en Tenancingo es poco casual encontrar rebozos lisos. Después de haber sido un producto que formó parte de la indumentaria tradicional de nuestro país, sobre todo en la mujer, aunque también lo usaban los hombres, actualmente estamos a punto casi de perder esta prenda que es tan necesaria para identificarnos como mexicanos. Asómate a Atzompa, sitio de vigilancia para el resguardo de la antigua capital Monte Albán. Lugar de privilegio y poder. Testigo de la importancia de la alfarería como intercambio comercial, pero también de ideas. Nueva zona arqueológica de Atzompa en Oaxaca. Descúbrela. Ahora nos encontramos en el Salón de Baile Los Ángeles, este salón de altísima tradición en la cultura popular de la Ciudad de México. Data de la década de los 30 del siglo XX y se encuentra con la misma decoración con la que fue inaugurado. Es un salón en donde la gente asiste por el simple placer de bailar. Fundado por el señor Nieto, este salón forma parte de una tradición que junto con otros salones lamentablemente ya desaparecidos todavía se conserva en México.
ambiente dentro de este salón de baile es verdaderamente familiar. Hay personas que vienen cada 8 días, que forman ya una gran familia, que se conocen, que disfrutan verdaderamente el baile. Cualquier persona lo saca uno a bailar para pues ver si se acoplan, porque eso es muy importante, ¿no? Que la pareja al bailar se acople. No importa si somos guapos o no. Aquí lo que importa es bailar. Y se baila de todo tipo de ritmos, ¿no? Desde el ritmo tropical, el danzón, y verdaderamente hay personas que, mis respetos, bailan maravillosamente. Personas que vienen vestidas en forma casual y hay otras que vienen elegantemente. Los caballeros de traje con sus zapatos de charol, las damas con sus vestidos plateados y sus zapatos de tacón, en fin, hay de todo. Pero lo que sí es el común denominador, que la gente disfruta el venir a este salón de baile Los Ángeles. Así que los invito muy cordialmente a hacer este recorrido. De la conquista al México revolucionario. Nuestra historia en el tiempo. Un recorrido para entendernos mejor. Castillo de Chapultepec. Museo Nacional de Historia y Museo de Sitio Alcázar de Chapultepec.
Hablar de Xochimilco es referirnos a ese mágico lugar que, a pesar de las transformaciones de la Ciudad de México, sigue ofreciéndonos paisajes centenarios de canales y chinampas. Para nosotros los mexicanos, un recuerdo lejano de lo que fue la gran zona lacustre del Valle de México. Xochimilco es hoy una delegación del Distrito Federal que abarca 122 kilómetros cuadrados. Su nombre proviene del náhuatl y significa lugar en la sementera de flores o milpa de flores. De hecho, los primeros pobladores se instalaron en una isla en lo más meridional del lago y fundaron un pueblo en lo que llamaron un sembradío de flores o lugar de la sementera florida. La construcción de las chinampas desde la época prehispánica en las riberas del lago significó un cambio importante que dio lugar al paisaje agrícola que hasta el día de hoy caracteriza a esta zona del Distrito Federal. Al formarse las chinampas, creció también el número y la variedad de árboles en el ecosistema. Entre ellos, destaca el ahuejote, que sirvió para sujetar las islas y favoreció el ambiente para la reproducción de la fauna acuática. Este árbol es muy importante para el ecosistema de Xochimilco porque controla la erosión del suelo y forma barreras rompevientos que protegen los cultivos. Otra característica de este lugar son las trajineras. Pequeñas embarcaciones que siguen navegando estos canales. Hoy son el medio de transporte ideal para los visitantes. Pero durante cientos de años y hasta el siglo XIX, fueron la forma más efectiva de hacer llegar los productos agrícolas a los principales mercados de la Ciudad de México. Esta comunicación fluvial fue suspendida con la clausura del Canal de la Viga y su posterior entubamiento, lo que implicó también el auge de Xochimilco como destino turístico, pues muchos de los antiguos paseantes de las chinampas de Iztacalco encontraron en las chinampas decoradas de Xochimilco un ambiente similar. En 1987, la UNESCO declaró a la zona de chinampas de Xochimilco Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y desde entonces ha habido diversos proyectos para rescatar el entorno ecológico de la zona lacustre. Acompáñenos en este recorrido por esta región que representa tal vez el único testimonio de aquella cultura que se desarrolló en el ambiente y las condiciones del Gran Lago del Valle de México. Turismo Cultural INA, la aventura del conocimiento.
Asómate al Cóporo. Ciudad prehispánica, puerta de entrada al norte de México. Piedra y adobe. Arquitectura de tierra, un ejemplo de adaptación de sus antiguos habitantes al árido entorno. Nueva zona arqueológica El Cóporo, en Guanajuato. Descúbrela. El Museo Nacional de Antropología, que además de reunir el más asombroso acervo arqueológico y etnográfico de México, ofrece al visitante un acercamiento al arte mexicano a través de una importante serie de murales. En el año 1963 está manejando el proyecto arquitectónico Pedro Ramírez Vázquez. Es precisamente todo un programa, un proyecto el que se está siguiendo, no nada más con la obra arquitectónica, sino con cada uno de los elementos artísticos que se van a integrar, porque no nada más es pintura, hay escultura y otro tipo de elementos que se integran con el conjunto. Así pues, dentro de toda esta orquestación que está haciendo Ramírez Vázquez para la construcción del museo y que se está convocando a diferentes artistas, pues toda la obra se va plasmando, se va escogiendo minuciosamente cada uno de los temas y la ubicación del mural. Está pensado para las áreas de descanso, para las áreas de circulación, para las áreas abiertas. Años más tarde, una vez terminado el museo, se va haciendo encargo de obra a otros artistas y se va incorporando hasta hoy en día diferente tipo de obra de manifestación, obviamente que debe de ir enfocada al patrimonio cultural, a lo que es el pasado indígena de nuestro país. Estamos acostumbrados a hablar nada más de arqueología y de etnografía, pero bueno, vamos a verla plasmada a través del arte, en este caso, decorando y engalanando los muros de este maravilloso recinto que es nuestro Museo Nacional de Antropología. Una mirada a la vida religiosa en la Nueva España, resguardo de una de las colecciones de arte sacro más importantes de México, historia del origen de la antigua Puebla de Los Ángeles, memoria de la evangelización, convento clandestino, una travesía en el tiempo que nos remonta al arte, la religiosidad y la vida del siglo XVII. Conócela en el exconvento de Santa Mónica, Museo de Arte Religioso en Puebla. En esta ocasión nuestro recorrido es en la Mixteca Alta de Oaxaca, sede de dos grandes joyas de la arquitectura patrimonial de México. Nos referimos a los exconventos de Yanguitlán y Tepozcolula. El exconvento de Santo Domingo de Guzmán en Yanguitlán es una construcción de casi 6,000 metros cuadrados de cantera blanca, erigida en lo que hoy es una pequeña ciudad de 1,600 habitantes y que fue, desde época prehispánica, entre los años 1000 y 1500, centro cultural y político de la zona.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia concluyó recientemente un extenso trabajo de restauración que incluyó la atención de problemas estructurales en la obra, así como de sus retablos, óleos y esculturas que pertenecieron a los dominicos durante su ocupación. Por ejemplo, el retablo mayor, con una estructura de biombo y que alberga pinturas del siglo XVI, atribuidas al reconocido pintor sevillano Andrés de Concha, que nos narran la vida de Jesucristo. Existen muchos tesoros y tradiciones culturales en Yanguitlán. Su templo y exconvento son el centro de estas tradiciones. El Museo de Sitio, instalado dentro del espacio del exconvento, presenta una exhibición de arte sacro, el facsímil del Códice Yanguitlán, así como elementos arquitectónicos recuperados de las diversas etapas de intervención. A unos 30 minutos de distancia de Yanguitlán, otro conjunto conventual se impone en el paisaje: San Pedro y San Pablo Tepozcolula. Los primeros habitantes del lugar se asentaron en la cima de la montaña de Yucundá, o Pueblo Viejo, pero con el tiempo se trasladaron al valle, en lo que hoy se encuentra el poblado de Tepozcolula. El exconvento de Tepozcolula contiene la capilla abierta, considerada la más grande del continente americano, que destaca por su bóveda central de trazo gótico recientemente restaurada. En el atrio del exconvento también se encuentran restaurados un grupo de 8 lienzos anónimos de medio punto que datan del siglo XVIII y que narran la vida de Santo Domingo de Guzmán. La singularidad de estos cuadros es su colorimetría en tonos ocres. Tepozcolula fue un lugar de caciques y de cacicas indígenas, cuya influencia perduró en el tiempo. Frente al templo y al atrio del exconvento se encuentra la recién restaurada Casa de la Cacica, construida en el siglo XVI, que destaca por sus bellos arreglos prehispánicos a pesar de la fecha de su construcción. Así, Tepozcolula es un lugar donde la tradición prehispánica del pueblo se envuelve en la portentosa arquitectura religiosa, un espacio de admiración y belleza, pero sobre todo de identidad cultural. No dejes de visitar estos maravillosos recintos que han sido restaurados recientemente y que albergan piezas de inigualable valor histórico. Acompáñanos en esta visita por los tesoros de la Mixteca Alta de Oaxaca. Turismo Cultural INA, la aventura del conocimiento. En esta ocasión visitamos San Miguel de Allende, ubicada en el estado de Guanajuato y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta ciudad es considerada un ejemplo por la conservación arquitectónica de la época virreinal. Esta villa, llamada de San Miguel el Grande, fue fundada en 1542 y fue cuna de una vasta generación de criollos, de donde nació el general Ignacio Allende y Unzaga. Fue en estas tranquilas calles donde el fuego del descontento ardió durante décadas y donde se fraguaron los planes para la independencia de México de 1810.
Más tarde, en 1826, San Miguel sería oficialmente nombrada ciudad y en honor al héroe nacional tomaría el nombre de San Miguel de Allende. Entre los lugares que visitaremos está el Oratorio de San Felipe Neri, fundado hacia 1714, con estilo plateresco en la fachada y neoclásico en su interior. La Iglesia de la Concepción y el Templo de San Francisco. La parroquia dedicada a San Miguel Arcángel. Que nos muestran parte de la riqueza material y emocional de este eje de nuestra independencia. Ven con nosotros a San Miguel de Allende, en donde la huella del pasado se expresa en tradiciones populares y religiosas. Y pasa momentos agradables conociendo los sitios en donde sucedieron estos hechos históricos de la independencia de México. Turismo Cultural INA, la aventura del conocimiento. Uno de los museos más antiguos de la Ciudad de México. Espacio colonial, reflejo de la identidad del pueblo de San Ángel. Magno recinto que alberga desde arte religioso novohispano hasta tradiciones contemporáneas. Museo del Carmen, ex Colegio Carmelita de San Ángel. Un lugar donde vives la historia.